Hasta la década del 30, la figura del entrenador aún no tenía el lugar que fue ganando durante el siglo XX como una pieza fundamental en los clubes. Esa figura fue mutando hasta la actualidad, en la que los entrenadores son jefes de un grupo de profesionales, algo así como un head coach. Pero ¿cuál fue el primer entrenador que tuvo un lugar importante, como tal, en el fútbol uruguayo? Para responder esta pregunta vamos a viajar a Francia, a Brasil, a hablar de uruguayos que jugaron para otras selecciones, vamos a hablar de Iturbide y hasta de un futbolista uruguayo implicado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabía usted, Iturbide, que íbamos a hablar de Iturbide? Yo tengo un pariente ahí en Nacional. Exactamente. Hay un club francés llamado Soyou Montbéliard. Así se pronuncia. Se escribe Sochaux Montbéliard. Vamos a tratar de, en el correr de la columna, ¿Tito? ir pronunciándolo. Pero Virginia tendría que saberlo pronunciar porque ella estudió francés. Y él también. Y usted también. No, ella estudió francés. Sí, vos también antes de ir a París. ¿O le fuiste metiste un intensivo? No le metí. ¿No? No. Bueno. Muy caro. Perdón, sigamos. Que terminó 12º en la C de Francia Sí. esta temporada. Una vez fue un club grande de Francia y tuvo en ese momento de grandeza a varios uruguayos como protagonistas. El club nació en 1928, fundado por el dueño de Peugeot, que invirtió un montón de dinero con el fin de utilizar el deporte como propaganda. Lógicamente, esto debía tener como efecto ganar torneos, si no, no había tal propaganda. Claro. Para hacerlo en la década del 30 apelaron a la contratación de varios jugadores y por supuesto buscaron jugadores del mejor país a nivel futbolístico del momento. El fútbol francés, luego de los Juegos de Colombes, se inspiró mucho en el fútbol uruguayo. Muchos futbolistas uruguayos fueron a jugar a Francia, una Francia de entreguerras, que vivía el final de los años locos. Por supuesto que a los uruguayos no les disgustaba nada aquella mezcla festiva de tango y jazz que ensuciaba de la mejor manera a la refinada cultura europea. Así que aquel club se hizo con los servicios de un veterano futbolista uruguayo, Conrado Ross para nosotros. Conrado había jugado en River y había emigrado al fútbol brasileño para ser el primer extranjero en jugar para el Juventude, club del que es ídolo. Volvió para jugar en Peñarol y luego haría una gran carrera en el exterior, pasando por Brasil, Suiza y terminando en 1935 en Francia. Una vez que finalizó su carrera como futbolista, decidió que debía asumir un rol que ya ejercía cuando jugaba, pero esta vez debía ejercerlo con exclusividad. Ross entendió que debía dedicarse enteramente a ser entrenador, una figura que en el fútbol francés no resultaba tan extraña, aunque no era tan común que un exfutbolista tuviera la capacidad de liderazgo desde la dirección técnica que tenía Conrado Ross. Como entrenador, fue contratado por el Soyou Montbéliard y, por supuesto, hizo lo que todo entrenador uruguayo de bien hace. Llevó a Uruguay. Exactamente, profesor. Llenó el club de compatriotas, inaugurando así una tradición que continúa hasta el día de hoy con los entrenadores charrúas que deambulan por el fútbol del Centro y Sudamérica. Al Soyou Montbéliard fueron a parar Ramón José Irigaray, surgido en Bellavista con pasaje por Peñarol, Héctor Casenave, de defensor, Eduardo Iturbide. Sí, señor. ¿Qué es tuyo, Iturbide? Era hermano de mi bisabuelo. Surgido en el Lito con pasaje por Wanderers. En el Lito, que volvió Sí, a señor. competir. Sí, señor. Y muchos Selección años uruguaya. como futbolista de Nacional, exactamente, además de haber jugado varios sudamericanos por la selección uruguaya. Fue campeón por segunda vez en 1937 el Soyou Montbéliard de los uruguayos, con Conrado Ross como entrenador. Digo por segunda vez porque en 1934 ya había sido campeón, también con Conrado Ross como entrenador y jugador, pero sin tantos uruguayos. Es decir que esto además de ganar una Copa Francia. Los dos únicos títulos de liga que tiene el club es con Conrado Ross como entrenador y los dos únicos títulos de liga francesa que tiene un entrenador uruguayo son con este club. El Soyou Montbéliard de los uruguayos era uno de los grandes animadores del fútbol francés. La década del 30, con el dinero que ponía Peugeot, lo tenía como un club grande. De hecho, Soyo dice que se pronuncia.
Soy yo. Sochaux Montbéliard. Ahí va. De algunos de sus futbolistas del club jugaron el Mundial del 38 para Francia, entre ellos un uruguayo como Casenave. Otros estuvieron cerca de jugar para Francia, como Iturbide, por ejemplo, que por cuestiones físicas no llegó a jugar el Mundial del 38 para Francia. El club era verdaderamente importante en la década del 30. Pero la década del 30 terminó en Francia y con ella los años locos y con ella la paz. La invasión alemana de 1940 daría origen a la nazificación de Francia y al comienzo de la resistencia maquis. La guerra se apoderó de Europa y Francia estaba en el medio. Los uruguayos, por supuesto, se fueron de Francia, aunque no todos. Uno decidió quedarse. Ramón José Irigaray había llegado siendo un joven de 18 años, tenía ascendencia francesa y sentía a Francia como su segunda patria. La sentía de verdad, porque una cosa es jugar un mundial por la doble nacionalidad, por el cariño de haber tenido padres o abuelos de aquel país, pero otra cosa era la que sentía Irigaray, que decidió quedarse y pelear por la libertad de Francia. Unos meses después de 1940 no se supo nada de Irigaray, que había caído en manos de los nazis. Consta que el director de la revista Gol, Carmelo Imperio, fue uno de los que intentó averiguar por el paradero de Irigaray, y Emmanuel Lancial, un miembro de golista del Comité Nacional Francés en el extranjero, le respondió una carta preocupándose por la suerte del futbolista y prometiéndole que harían todo cuanto estuviera a su alcance para averiguar el paradero de Irigaray. En 1944 reapareció luego de haber pasado 5 años en un campo de concentración nazi. Volvió a América Latina, pero a buscar reclutas para pelear por Francia, pero no tuvo éxito, y volvió a terminar su carrera allá, en Francia, donde estuvo hasta su muerte en 1982. Luego de esta pequeña desviación que hemos hecho en la columna, volvamos a nuestro tema central, que es el primer entrenador del fútbol uruguayo. Primer entrenador como tal. No es que no los hubiera antes, sino que no tenían el lugar de importancia que tuvieron y tienen en la actualidad. A tal punto que si a un club le va bien, muchas veces se reconoce que es mérito del entrenador, y cuando le va mal, lo primero que se hace es cambiar el entrenador. En 1939, Conrado Ross se viene para Uruguay escapado de la guerra y lo convocan de Rampla. Llega a Rampla y en ese momento, que el entrenador era una figura casi nominal, de hecho el preparador físico tenía más importancia que el entrenador y hasta el capitán del equipo metía mano en el armado, Ross llegó con la impronta europea y chocó con este esquema de funcionamiento. Este fue el primer impacto. Se dividieron las tareas, el entrenador y el preparador físico. Ross marcó cuál debía ser el rol desde entonces de un entrenador. Acá duró poco. Enseguida se fue a Brasil, donde dirigió al Portuguesa, al San Pablo, al Palmeiras, al Guaraní, entre otros, haciendo 20 años de carrera como entrenador y marcando un antes y un después en dicho rol, siendo uno de los uruguayos que abriría puertas para futbolistas compatriotas que luego desembarcaron en Brasil. En 1970, Conrado Ross murió viviendo en San Pablo. Nos queda pendiente contar qué pasó con el Sochaux Montbéliard cuando estalló la guerra. Peugeot dejó de poner dinero y el club perdió peso en el fútbol francés. En 1945, los nazis mataron a su director deportivo, Auguste Bonal, nombre actual de su estadio. Con el correr de los años fue bajando de categoría. En 2015 fue comprado por los chinos, y los chinos la verdad que hasta ahora no le han pegado con el fútbol. Se convirtió en el primer club europeo 100% chino, no le fue bien y hasta estuvo a punto de desaparecer en 2022. En 2023 fue rescatado por un consorcio francés, mezcla de capitalistas con socios del club, y comenzaron una campaña que apunta a resurgir. Quieren que en 2028, en el centenario del club, vuelva a estar en primera. Lograron 11.000 socios y una buena recaudación de dinero. Así que a lo mejor en unos años vuelve a la Ligue 1, pero nosotros desde acá lo que le decimos es que para conseguirlo ya saben lo que tienen que hacer. Técnico uruguayo. Exactamente. ¿En qué ciudad está el club? ¿Te acordás? No. No. No te acordás. Bien. Qué buena historia. Es crack ¿eh? ¿Qué historia? Es crase. La verdad, está buenísima la historia. O sea que en un momento cuando estabas
hablando, contando la historia, me quedé pensando, ¿cómo se comunicarían, no? Porque digo, vos sos, hoy cualquier persona del mundo quiere saber la opinión de Nico Yeguedán sobre el arquero de Liverpool y te llama y te dice, Nico, ¿qué tal ese arquero? Bueno, pero en aquella época, ¿cómo hacías para contratar a un jugador, para traerlo? Seguro que tenía que haber un conocido en común, lo institucional no bastaba. No bastaba, ¿no? Capaz que, no sé, siempre me llama, pero además digo, claro, en esa época no había aviación. Y bueno, no. No había aviación civil, por lo menos. De Europa a América se viajaba en barco. En barco, ya estamos hablando de 30 días de viaje, o sea, Claro. mandarlo, traerlo, 30 días en el... ¿Qué tema, no? No sé, me pareció que era... Es muy interesante, la verdad, profe. Que esa cosa de cómo funcionaba ese mundo, ese fútbol en esa época, ¿no? Y lo que es increíble es las historias bueno, porque hace un tiempo, no sé si fuiste vos, que comentaste que en realidad el único entrenador de fútbol de la selección brasileña, no brasileño, fue un uruguayo. Sí. Sí, antes de Ancelotti. Es tremendo, ¿no? O sea, es esto que hablábamos, ¿no? Nada, esas historias fantásticas. Bueno, muy bien. Pasan 27 minutos de juego en el Viera en estos momentos. Wanderers y Defensor Sporting están empatando sin goles y en el Campeonato del Mundo no están jugando, por lo menos. Sí, no. están jugando. ¿Ah, sí? 0-0 en 23 minutos. El Ulsan contra el Mamelodi. Un partido de alquilar bancos. El Mamelodi, que dijimos, de Sudáfrica, y el Ulsan, que dijimos, era ¿De Corea? de Corea. De Corea, así que yo voy por los coreanos. No, contra el Mamelodi, profesor. Sí, porque para generar grieta. Ah, me parece muy porque bien. vende, Mi ¿vio? opinión. Se pelearon en Piñeirúa y se pelearon por fútbol. Sí. Dice, no la pude escuchar, pero si es de Nico debe ser una gran historia. Sí, señor. Así dice. Va a Charlie. quedar, como todas. Gente que te dice que se pronuncia Soyo Montbéliard. Qué difícil que me resulta la pronunciación del francés. Pa. Siempre me Es muy difícil la fonética del francés. Muy Siempre me difícil. resultó muy difícil. Siempre, bueno, en particular Te conté cuando fui a comprar jamón, lo que me pasó. No. Se dice jambón, se dice. Jambón. Jambón. Entonces voy al árabe que vendía 24 horas y le pido jambón. Y me mira como diciendo, no sé de qué me estás hablando. Y le digo, jambón, porque a veces ellos, los árabes, muchas veces pronuncian como si fuera la Y, jambón. Y me mira, le digo, y le empecé a decir jambón, le empecé a decir mucho. Me dice, para lavarse. Jabón. Y digo, no. Y le digo, para comer, jambón. Y me mira así y me dice, ¿jambón? ¿Y jambón? Le digo, ¿qué me estás diciendo, monstruo? No te La tomando el pelo. conversación de sordo. No, pero, o sea, yo no sé qué diferencia él le notaba la pronunciación. Para mí me dijo lo mismo que yo le estaba diciendo. ¿Viste Pero que no, para él era distinto. de repente te pasa y que vos decís, pero yo le estoy diciendo bien, ¿cómo no? Y no te entienden porque realmente... Había algo que yo no me daba Que no te cuenta dabas que no cuenta. estaba diciendo. Bueno, bien. Nos vamos, ¿no? Mañana volvemos, pero señora. mañana tenemos fútbol. Transmisión de fútbol. Mañana tenemos el partido, sí, desde el Parque Central. Desde el Parque Central, así que desde las 7 de la tarde estamos arrancando con la previa. Nos volvemos a encontrar a partir de las 7 de la tarde para empezar a vivir esta fecha del torneo intermedio, incómodamente ubicada. en el Sí, medio de la verdad, y semana. porque son dos buenos partidos. Juega el primero contra el Claro. segundo mañana, los dos terceros el jueves, que también el jueves vamos a tener transmisión por streaming. Exactamente. Ya le decimos Y el a la jueves gente. es muy temprano, la gente trabaja a Sí. esa hora. Tal cual. Pero bueno, es feriado, ¿no? Sí. Para algunos. Feriado laborable, pero feriado al Claro. Pero es feriado. Pero bueno, la gente, estudiantes, etcétera, funcionarios públicos, todo Tienen eso, libre. tienen libre, ¿no? Así que bueno, va a haber gente para escuchar el partido por la radio, por streaming. 20:30 nos vamos, volvemos mañana, gracias.